Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 12 de marzo de 2024. Bueno, vuelve la información a donde estaba antes de los dos paréntesis que han supuesto, primero el 8M, finales de la semana pasada. Ahí estuvimos muy pendientes de lo que pasaba y por lo tanto pues distrajimos un poco la atención de lo que estaba siendo la tónica informativa dominante. Y luego el lunes ya saben que se conmemoró el 20º aniversario del 11M y esto también nos ha tenido un poco más alejados de lo que hasta ese momento era el denominador común informativo en todos los medios de comunicación. Básicamente un binomio de dos noticias, por una parte el caso Koldo y por otra parte la ley de amnistía. Bueno, pues ahora que ya hemos dejado atrás el 8M y el 11M, volvemos al lugar que estábamos, es decir, a la amnistía y a Koldo, o a Koldo y a la amnistía, tanto monta tanto. Lo que más le inquieta al gobierno, naturalmente, es el caso Koldo. ¿Por qué? Pues porque le está provocando un desgaste no pequeño, la oposición lo sabe y por eso mantiene muy viva esa cuestión. Sabe que cuanto más pueda utilizarla contra el gobierno, más se va a quemar el propio presidente del gobierno. Y en eso estamos. ¿Qué novedad informativa hay? Pues que Alberto Núñez Feijóo, que es el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, esta mañana ha estado en Onda Cero y ha retomado el discurso que, insisto, hasta finales de la semana pasada era el pan nuestro de cada día. Hay que pagar responsabilidades políticas. ¿Y a quién tiene en su punto de mira prioritario el Partido Popular? A la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Que tenga o no tenga responsabilidad judicial, lo veremos. Ahora, responsabilidad política, en mi opinión, toda. Y por lo tanto lo que quiere el Partido Popular es que Francina Armengol pague esa responsabilidad política que dice que tiene en base naturalmente a las informaciones que hemos ido conociendo durante los últimos días. Aquí no hay ninguna novedad, como ven, es decir, el Partido Popular vuelve a la partitura que era habitual. Hay una pequeña novedad, si queremos plantearlo desde ese punto de vista, y es que esta mañana en esa entrevista en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo ha pedido que se reabra el caso Delcy Rodríguez, el caso Delcygate 2020. Saben ustedes que llegó Delcy Rodríguez con una serie de maletas, cuyo contenido todavía no sabemos cuál era, y que acudieron presurosos al aeropuerto de Barajas el entonces ministro plenipotenciario, José Luis Ábalos, al mando del coche Koldo García, que entonces era su hombre para todo, y además estaba el empresario Aldama, es decir, que estaba el triunvirato, el tridente fundamental de la trama que hoy en día conocemos como la trama de Koldo García o la trama Ábalos, dependiendo de la denominación a la que nos queramos acoger. Bueno, pues como ya es público y notorio que esas tres personas estuvieron cuando Delcy Rodríguez llegó a suelo español sabiendo que no podía pisar suelo europeo, pues entonces Feijóo lo que dice es, oiga, aquí hay que empezar a sacar conclusiones. Qué raro que estén estos tres. Qué raro que estén, digamos, las tres cabezas visibles de la trama de Koldo García. ¿Será por alguna razón en concreto? Oiga, es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas que todavía no sabemos qué contenían. Bueno, quiero pensar que ustedes están en el secreto porque son informaciones que se han ido publicando, pero por si acaso hay que contextualizar algo, les diré que aquí lo más llamativo de las declaraciones de Feijóo, desde mi punto de vista, es que él hable del rescate de una aerolínea, se refiere a Air Europa. ¿Y por qué? Pues porque, naturalmente, según las publicaciones que hemos ido viendo, una de las razones que pudieron justificar el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid era pagar la deuda que tenía contraída Venezuela con esa compañía aérea, que eran una porrada de millones de euros. Por tanto, es razonable pensar, aunque no existe ninguna prueba que lo demuestre, que esas famosas maletas estaban llenas de dinero, que era el dinero que Venezuela le debía a Air Europa. ¿Y por qué quiere poner el dedo en la llaga ahora mismo el señor Núñez Feijóo en el rescate de Air Europa? Porque, y esto también nos remite a informaciones que hemos ido conociendo en días anteriores, la persona que, al parecer, intermedió con las autoridades de Air Europa fue la propia mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y por eso yo creo que Feijóo está tratando de extender el tiro. Es más, no es que yo lo crea, no es que haya que interpretarlo de una manera más o menos civilina, en absoluto. Es que cuando Feijóo habla, en esa entrevista en Onda Cero, habla también de la corrupción que merodea la casa, dice él, escúchenlo, del presidente del gobierno. Pero desde luego huele mal.
No sé si técnicamente deberíamos de denominar un presunto conflicto de intereses, al menos. Por eso he dicho que, en mi opinión, estos 100 días de gobierno que se basan en la corrupción política de la amnistía y en la corrupción económica de la trama, pues afecta al partido, al gobierno y a la casa del presidente. Entiendo que no tenemos ninguna explicación y que esto merece una explicación muy seria. Bueno, por lo tanto, el Partido Popular, ya de una manera indisimulada, pone en danza el nombre de Begoña García, la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y además acusa a Pedro Sánchez de estar incurso en un posible, dice Núñez Feijóo, conflicto de intereses por el hecho de que su mujer hubiera tenido alguna intervención en las conversaciones que mantuvo justo con las autoridades de Europa cuando se estaba negociando por parte del gobierno el rescate de esa compañía aérea. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Esto es lo que me interesa significar. Pues si el Partido Popular pone en danza a la mujer del presidente del gobierno, el gobierno se las ingenia para poner en danza el nombre del novio de Isabel Díaz Ayuso. Tú pones a un familiar en Berlina y yo te respondo con la misma moneda. ¿Cuál es la noticia? La noticia, ya la saben, es que Alberto González Amador, que es la pareja actual de Isabel Díaz Ayuso, según la agencia tributaria, ha defraudado a la Hacienda Pública a través de una trama de facturas falsas en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 la friolera de 350.951 euros. Esta es la noticia que hoy aparece en el diario.es. ¿Y cómo ha sido saludada esa noticia por la portavoz del gobierno? No deja de ser llamativo, ¿eh? Hoy es martes, Consejo de Ministros, después del Consejo de Ministros, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, comparece ante todos los ciudadanos la portavoz del Gobierno. ¿Y de qué habla más y con más saña la portavoz del Gobierno? De este caso. Escúchenla. Por tanto, creo que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta. Bueno, esto es una de las cosas que ha dicho Pilar Alegría, luego veremos que ha dicho más. Y además hay que recordar que la comparecencia de la portavoz del Gobierno se produce a posteriori de la comparecencia, del encuentro que ha querido propiciar la propia Isabel Díaz Ayuso con los medios de comunicación. Ella, cuando quiere hacerse la encontradita, la verdad es que no huye ninguna entrevista. Es muy raro que no haya un día en el que Isabel Díaz Ayuso no haga declaraciones a algún medio de comunicación. Y cuando no tiene declaraciones con un medio concreto, pues busca un racimo, un corrillo de periodistas, se acerca y dice lo que quería decir. ¿Y qué es lo que había querido decir a propósito de esta noticia? Pues que no le sorprende que el gobierno pues tiene un modus operandi que ya en el pasado le ha dado disgustos y que estaba convencida que le iba a seguir dando más disgustos. Era algo que me esperaba porque desde hace 5 años, todos los días, tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos, después fue mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico. Siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacer metrajes constantemente. Es decir, ¿quién está relacionado con esta mujer? Pues vamos a tener que ir por ahí. Ahora le tocaba al novio. Esto es lo que ha dicho la propia Isabel Díaz Ayuso. Ya saben que el novio se llama Alberto González Amador y que la agencia tributaria, se lo acabo de contar, le acusa a la Fiscalía, pero la Fiscalía le acusa naturalmente a raíz de un informe de la agencia tributaria. Y en ese informe se dice que la supuesta defraudación de Alberto González Amador se produjo a través de una trama de facturas falsas. Una trama de facturas falsas. Esa manera de referirse a la defraudación, posible defraudación, presunta defraudación fiscal, a Isabel Díaz Ayuso no le ha gustado un pelo. De ahí que haya desmentido la existencia de ninguna trama. Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Bueno, ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso dice, oiga, no hable de trama, no me gusta que esa palabra esté ahí, digamos, en los titulares de los medios de comunicación. Y exactamente lo contrario es lo que le ocurre al gobierno. El gobierno, sin embargo, está encantado con que la palabra trama aparezca.
Fíjense que estas declaraciones que acabamos de escuchar han sido inmediatamente replicadas desde la tribuna de la portavoz del Gobierno por la portavoz del Gobierno. Por cierto, creo que esta mañana ha dicho algo así como que no hay trama ni nada. Yo, si me permiten un consejo, creo que cualquier dirigente del Partido Popular tiene que ser muy prudente a la hora de utilizar el término trama. Yo, porque creo que todo el mundo nos acordamos perfectamente cuando el expresidente Rajoy hablaba de que no existía una trama del PP, sino contra el PP. Meses después de esas declaraciones, el Partido Popular fue condenado por corrupción bajo la trama de la Gürtel. Bueno, vuelvo a repetir, no es una novedad, ya estamos muy acostumbrados. El hecho de que la oposición a la oposición esté encabezada por la portavoz del Gobierno, llámese como se llame, la portavoz del Gobierno, hemos tenido distintas, pero la conducta no ha variado. Se utilizan las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer oposición a la oposición. No para contar qué acuerdos se han adoptado en el Consejo de Ministros, no. Sencillamente para arremeter contra el dirigente del Partido Popular que en ese momento más convenga. Y en este momento lo que más conviene es arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. De tal manera que, efectivamente, Pilar Alegría hoy ha capitaneado la ofensiva de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso y contra su novio. Es verdad que es una ofensiva que ha tenido más frentes, porque no ha habido hoy ningún actor de la vida política de la izquierda en nuestro país que no haya querido arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién más? Jesús Sánchez. Buenas tardes. Todos los partidos de izquierda en Madrid han exigido ya explicaciones a Isabel Díaz Ayuso. El primero en hacerlo ha sido el portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato. Y fíjese, antes de pedir responsabilidades a la señora Ayuso, lo que le voy a exigir es que hoy mismo dé todas las explicaciones necesarias. Que nos diga si sabía o no algo de esto y de cómo ha podido beneficiarle, de cómo, por ejemplo, la compra de ese piso de 1 millón de euros ha podido realizarse en parte con dinero defraudado a todos los españoles. Que salga hoy mismo, que dé la cara con transparencia y normalidad. No vale la doble moral en política, es el mensaje que ha querido remarcar Lobato en alusión a los tensos debates políticos después de haberse destapado el caso Koldo. En este sentido, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, asegura que desprecia cualquier caso de corrupción y señala ya directamente a Díaz Ayuso. Ayuso es beneficiaria directa de un posible caso de corrupción. Dar lecciones de esfuerzo, como hace la presidenta a los jóvenes, mientras puede ser beneficiaria directa de un caso de corrupción, es que la presidenta no tiene vergüenza y desde luego que dudamos de que pueda seguir ejerciendo la presidencia de la Comunidad de Madrid. También ha aprovechado la noticia la ministra de Sanidad y exportavoz de Más Madrid en la Asamblea. Se iban a forrar igual, ha escrito Mónica García en la red social X. Bueno, pues como ven, está toda la izquierda movilizada en este caso porque consideran que es la mejor manera de defenderse. Ahora que el asunto Koldo García ha empezado a erosionar la credibilidad del Gobierno, pues habrán encontrado aquí un filón para contraatacar a través del novio de Isabel Díaz Ayuso, acusado, insisto, por la Fiscalía, en base a un informe de la Agencia Tributaria, de haber defraudado 350.951 euros. ¿Qué ha dicho sobre esto el señor Núñez Feijóo? Les he contado al principio que efectivamente ha estado en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero y le han preguntado sobre muchas cosas, también sobre esto. La respuesta de Feijóo ha sido la siguiente. Si hay una inspección de la Agencia Tributaria que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso, la pareja de la señora Díaz Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria. Bueno, de momento no tiene ninguna inspección, por lo menos que se sepa. Pero vamos, me apuesto con ustedes, pincho de tortilla y caña, a que no pasará mucho tiempo hasta que se pida la apertura de una comisión de investigación para saber qué es lo que defraudó o dejó de defraudar el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ahora se ha puesto muy de moda las comisiones de investigación. De hecho, fíjense, hoy también es noticia que el Partido Socialista, yo creo que en un gesto pícaro inteligente, me da a mí la sensación, haya votado a favor de la comisión de investigación que el Partido Popular promueve en el Senado para investigar el caso Koldo. Hoy Juan Espadas, que es el portavoz del Partido Socialista en la Cámara Alta, ha dicho que sí, que votan a favor. Vamos a apoyar la comisión de investigación que creemos que la ciudadanía necesita y requiere, que se investigue y que se aclaren todos los hechos y se depuren responsabilidades políticas. Todas las responsabilidades políticas y toda la investigación, no solo lo que el PP quiera, cuando quiera y como quiera. Esperemos que podamos acordar un trabajo serio y riguroso en esa comisión de investigación. ¿Por qué digo yo que me parece que es un gesto inteligente y pícaro a la vez, las dos cosas al mismo tiempo? Pues porque el Partido Socialista sabe que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, por lo tanto que esa comisión de investigación se iba a abrir sí o sí, inexorablemente. Por lo tanto, si se va a abrir la comisión de investigación, el PSOE tenía que elegir
entre aparecer como el partido que no quería que se investigara en el Senado o como un partido que hace de la necesidad virtud, que es una de las características que Pedro Sánchez ha puesto de moda. Oiga, pues ya que en todo caso se va a abrir esa comisión de investigación, pues yo me puedo apuntar el tanto y digo que voto a favor. Y dejo en mal lugar, de ahí la picardía, al Partido Popular, que no ha querido hacer lo mismo en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Porque ya saben que se ha abierto otra comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, con carácter previo, si lo analizamos desde el punto de vista cronológico. Yo creo que el Partido Popular se da cuenta de que hoy les ha madrugado el Partido Socialista, les ha metido un pequeño gol, o un gran gol, esto ya depende de cómo lo queramos valorar cada uno de nosotros, y ha tratado de rectificar. Ha dicho, bueno, nosotros podríamos apoyar la comisión en el Congreso, pero, ha dicho Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del PP, haría falta que se diera una condición. Hemos anunciado nuestro voto a favor de esta comisión de investigación en el Congreso si Francina Armengol renuncia a la presidencia de la Cámara. Bueno, están pidiendo una condición que saben que no se va a producir, por lo menos de momento. Pero están tratando, digamos, de salir del atolladero con un argumentario más o menos digno. Claro, en cuanto el portavoz parlamentario del Partido Socialista ha escuchado a su homónimo en el Partido Popular, a Miguel Tellado, pues ha salido y ha puesto el grito en el cielo. Escuchen a Pachi López. Es que es el colmo. Alguien que aparece en los papeles, que aparece en el sumario con su nombre y su apellido, pidiendo responsabilidades a quien no está en el sumario. ¿Por qué está su nombre en el sumario? No el de Armengol, no el de Marlaska, no el de Ángel Vito. ¿Por qué su nombre está en el sumario? ¿Hizo gestiones para que caducara la reclamación que había hecho el gobierno de Baleares, el presidido por Francina? ¿Quién es Alberto? Bueno, no sé cuántas veces hicieron estas mismas preguntas retóricas la semana pasada. Esto nos devuelve a la idea de que efectivamente hemos regresado, informativamente hablando, al paisaje que era dominante durante los últimos días de la semana pasada, y el argumentario no se renueva. El Partido Socialista se ha hecho firme en ese asunto. Oiga, que resulta que en una conversación telefónica de dos investigados que sabían que estaban siendo investigados y estaban siendo escuchados, colocan el nombre de Miguel Tellado como podrían haber colocado el nombre de quien les hubiera dado la gana. Y en base a eso, el Partido Socialista pues dice, ya tengo un argumento para montar pollo y para tratar de equiparar la responsabilidad de Francina Armengol con la de Miguel Tellado que pasaba por allí. Ya lo hemos comentado muchas veces, nada nuevo bajo el sol, vuelvo a repetir, el Partido Socialista debe ser que no tiene un argumento mejor y vuelve a utilizar el de siempre. Estas declaraciones que acabamos de escuchar de Pachi López se han producido en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, también él ha confirmado algo que sabíamos por los medios de comunicación, pero solo a través de los medios de comunicación, y es que pasado mañana, jueves, será el día en el que se vote y presumiblemente se apruebe la ley de amnistía, que según el señor López es el punto final del plan que tenía el gobierno para restablecer el orden. El jueves habrá un pleno que validará la ley de amnistía. Y repetiré lo que he dicho siempre, que me parece importante. Con la ley de amnistía cerramos el ciclo de decisiones políticas con las que hemos enfrentado y nos hemos enfrentado a la situación que heredamos en Cataluña. La situación que le damos de Cataluña el momento en el que estaba el señor Rajoy como presidente del gobierno. Bueno, dicen, este ya es el último acto para cerrar, digamos, esa herencia que recibimos por parte del Partido Popular. Ya veremos si eso no es el último acto. Eso dependerá de lo que pidan los partidos independentistas. Pero, en todo caso, es lo que ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE y es lo que a mí me toca repetir a la hora de hacer el resumen de las cosas que se han dicho hoy en el panorama informativo. Así es como volvemos a hablar otra vez de la ley de amnistía. Caso Koldo, ley de amnistía. Ley de amnistía, caso Koldo. Es el binomio informativo que nos viene acompañando y que nos seguirá acompañando todavía, mucho me temo, durante los próximos días. ¿Se han dicho cosas nuevas a propósito de la ley de amnistía? Ninguna nueva. Hoy también ha comparecido, después del Consejo de Ministros, el señor Bolaños, ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes y de Presidencia. ¿Y qué he dicho de la ley de amnistía? Lo que dice todos los días. Lo que le digo es que esta ley es absolutamente impecable, es constitucional, no hay ninguna duda de su constitucionalidad y tampoco de que es acorde al derecho europeo, como así lo ha dicho la Comisión de Venecia y por tanto el Consejo de Europa.
Bueno, la Comisión de Venecia no ha dicho exactamente eso, pero no me voy a meter ahora en ese jardín. Lo que sí que queda muy claro es que el Gobierno afirma no tener ninguna duda a propósito de la constitucionalidad de la ley. Pero hay otras muchas personas que sí que tienen dudas, esto ya lo sabemos, a propósito de la constitucionalidad de la ley. Por ejemplo, la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dice: yo creo, lo ha dicho esta mañana en Onda Cero, que ni siquiera hará falta que yo derogue la ley. ¿Por qué? Porque ya se encargarán los tribunales de que no llegue a entrar en vigor. La ley de amnistía, yo estoy convencido que es inconstitucional. Y estoy convencido que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no la va a validar. Por tanto, quizás ya sea innecesario que un político la anule o la derogue. Quizás los propios tribunales hagan ese trabajo. Bueno, y en base a esta declaración, la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso de los Diputados hace una reflexión que no es carente de cierta lógica. Dice: bueno, oiga, y si ustedes, los del Partido Popular, que tienen mayoría absoluta en el Senado, están absolutamente convencidos de que es una ley inconstitucional, ¿por qué no impiden que se tramite en el Senado? El Partido Popular tiene en su mano inadmitir a trámite la ley de amnistía, porque les avalan los informes de todas las asociaciones de jueces, le avalan el informe del anterior letrado del Congreso, le avala la ley, les avala la Constitución, tienen mayoría absoluta y pueden hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer el Partido Popular es actuar ya. No creo que actúe, entre otras cosas, porque una cosa es que uno tenga la presunción de inconstitucionalidad y otra cosa es que se puedan modificar, digamos, los cauces reglamentarios para tramitar una ley. Luego ya, cuando esa ley ha sido tramitada, el Tribunal Constitucional o el órgano competente dirá si es constitucional o no es constitucional. Y en todo caso, porque el Partido Popular, y eso ya lo saben, le pidió al Consejo General del Poder Judicial que emitiera un informe sobre la constitucionalidad de la ley. Constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Y ese informe todavía no se ha producido. Es más, hoy sabemos que el Consejo va a discutir en los próximos días no un informe, sino dos. Uno hecho por el sector, digamos, progresista, diciendo que es constitucional, y, oh sorpresa, otro por el sector conservador diciendo exactamente lo contrario. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La propuesta de informe de la vocal izquierdista del CGPJ, Mar Cabreja, sostiene que el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico, ya que la disposición relevante para determinar su anclaje constitucional es el artículo 66.2 de la Constitución, que atribuye a las Cortes Generales la potestad legislativa. Así dice que, no existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida, si bien deberá estar sujeta a límites derivados de la Constitución. Cabrejas señala además que no corresponde al CGPJ la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad, ya que es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde Pumpido. Por su parte, la propuesta de informe del vocal conservador Venceslao Lea señala que la motivación de la amnistía tiene como causa directa e inmediata el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts. Ni la doctrina del Constitucional ni la jurisprudencia del Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro derecho. Sobre la tramitación parlamentaria elegida, la propuesta de informe considera que es arbitraria y que no se motiva su urgencia. Es martes, es 12 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos por economía, porque el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico para 2024 y apunta que la economía española se expandirá un 1,9% este ejercicio, es decir, 3 décimas más de lo que pensaba hace 3 meses. Es un porcentaje que además está cada vez más cerca del objetivo del Gobierno, que se sitúa en el 2%. De cara a 2025 y 2026, las previsiones no cambian. El PIB español crecería un 1,9% el año próximo y un 1,7% el siguiente. Por otro lado, la mejoría también viene acompañada de una revisión a la baja de la inflación, de tal manera que el Banco de España estima que los precios del consumo aumentarán un 2,7% este año, que son 6 décimas menos que en su anterior previsión. Y sepan que el Gobierno subirá el sueldo de los funcionarios un 2% en abril, como habían pactado Gobierno y sindicatos. Una subida que se producirá sin esperar a que se aprueben los presupuestos generales del Estado, porque la medida se va a incluir dentro del decreto anticrisis que está tramitando el Congreso. Esta subida beneficiará a más de 5 millones de empleados públicos y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Y precisamente sobre los presupuestos generales del Estado, hoy la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en que el Ejecutivo sigue trabajando para que se aprueben lo antes posible. Desde luego el propósito de este Gobierno, pero desde el primer momento, es que haya presupuestos y ojalá que se puedan aprobar lo antes posible. Llevamos ya durante semanas hablando, trabajando con los distintos grupos políticos y, como les digo, cuando haya algo acordado se presentará y se explicará. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la fusión entre Orange y MásMóvil para que ambas telecos operen juntas en el mercado español. El Gobierno ha autorizado la operación desde el punto de vista de la regulación relativa a las inversiones extranjeras. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha explicado que de esta fusión resulta el primer operador en España con más de 30 millones de clientes de utilización de móviles. Tiene todos los detalles Leticia Vaquero. Hablamos de una operación valorada en más de 18.000 millones de euros. El 20 de febrero, la Comisión Europea dio luz verde a la fusión de ambas compañías telefónicas para convertirla en un gigante de las telecomunicaciones. Pero para que no se viera afectada la competencia, les imponía hacer cesiones a una tercera empresa, externa, a Digi en este caso. La compañía de telecomunicaciones rumana, con más proyección de crecimiento, nos explicaron, será una de las beneficiadas de esta fusión que hoy ha aprobado el Ejecutivo. Tras el Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha explicado por qué dan su visto bueno. Estamos convencidos que con esta fusión garantizamos, y en las condiciones y con los compromisos que le acompañan, garantizamos mejores servicios para los ciudadanos en el despliegue de fibra y de 5G y de las tecnologías que vienen, 5G más y 6G. Orange y MásMóvil tendrán juntas 30 millones de clientes y seguramente piensen en llegar a algún tipo de acuerdo con Telefónica para el servicio de fibra. El Gobierno aprueba el acuerdo de espectro radioeléctrico, pero también la parte relativa a la regulación sobre las inversiones extranjeras. Considerado un sector estratégico, Escrivá ha destacado que la competitividad de un país depende en gran parte de sus infraestructuras digitales y de su conectividad. El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un anteproyecto de ley orgánica para que España pueda intercambiar información sobre antecedentes penales con otros Estados miembros de la Unión Europea. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este sistema electrónico permitirá que ningún delincuente pueda eludir a la justicia trasladándose a otro país del ámbito comunitario. Queremos formar parte, por supuesto, del sistema electrónico de interconexión de bases de datos de todos los Estados miembros donde se intercambian antecedentes y condenas de manera rápida y sencilla, sin necesidad de peticiones que en ocasiones se prolongan durante meses. Se podrá acceder de manera fácil desde cualquier Estado miembro al historial delictivo que tenga un ciudadano o ciudadana en otro Estado miembro y del que exista constancia en el sistema europeo. Y por cierto que mañana tendrá lugar la tercera reunión entre el PP y PSOE bajo la negociación de la Comisión Europea con la intención de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial que lleva más de 5 años con el mandato caducado. Bolaños ha transmitido hoy que acude de buena fe a las negociaciones. De hecho, tras la advertencia del popular Esteban González Pons de que la aprobación de la ley de amnistía ponía muy difícil el acuerdo entre las dos partes, Bolaños ha replicado que la situación es la misma y que no hay nada que haya afectado a la negociación. Mañana estaremos allí en Estrasburgo, por supuesto, de la mano de la Comisión Europea, para intentar lograr de una vez por todas ese acuerdo que es imprescindible para el funcionamiento del Servicio Público de Justicia y para la normalidad institucional del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y por tanto, no hay nada que haya afectado a esa negociación, porque realmente la situación es la misma que cuando se inició la negociación con la Comisión Europea. Y esta tarde el Congreso de los Diputados va a debatir y votar en el Pleno la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por el PP para garantizar la atención integral de las personas que sufren ELA. La iniciativa llega después de que la tramitación de una ley muy similar quedara paralizada por el último adelanto electoral. PSOE y Sumar ya han dicho que votarán a favor, como ha anunciado el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón. Sumar va a votar que sí. Y me parece importante destacar esto. Las cosas buenas hay que votarlas, lleven la firma que lleven. Esta ley lleva la firma del Partido Popular, pero recoge una buena parte de lo que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo las familias. No lo recoge todo. Hay cosas que se pueden mejorar, pero nosotros vamos a votar que sí.
Y la guerra entre Israel y Hamás en Gaza continúa tras más de 5 meses desde su estallido. Pese al inicio del Ramadán, las conversaciones para una tregua en la franja continúan estancadas. Además, este martes Hezbollah ha disparado alrededor de 100 proyectiles desde el sur del Líbano contra puntos del norte de Israel en 2 oleadas de ataques que no habrían causado víctimas, según han confirmado las autoridades de Israel. Tiene todos los detalles Verónica Jorro. Buenas tardes. Buenas tardes. En concreto, Hezbollah ha lanzado alrededor de 100 proyectiles desde el sur del Líbano contra puntos del norte de Israel en 2 oleadas de ataques que no habrían causado víctimas. El ejército de Israel, por su parte, ha atacado 2 complejos del grupo terrorista en la ciudad de Baalbek, situada en el valle de Bekaa. Por otro lado, la Unión Europea ha activado el mecanismo de protección civil para coordinar el envío estable y significativo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tras establecerse el corredor marítimo desde Chipre y el lanzamiento de ayuda sobre el enclave por vía aérea. Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que también ha reconocido que la situación sobre la franja es más dramática que nunca y ha alcanzado un punto de inflexión, ha dicho, después de 5 meses de ofensiva. En casa de Herrero, Es Radio.